Bienvenidos una vez más aquí a IB Campus. Le doy la bienvenida a mi colega y amiga Cristina Mane. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Decimos buenos días porque esto se graba de día. Sí, Es importante aclararlo porque por ahí vemos que de fondo está un poco oscuro, pero no es tan de día, pero esto se graba de día. sí, el Eh, que lo ve lo puede ver a cualquier horario, así que claro, es un hola. pero acá decimos buenos Un días. hola general. Vamos a dar la bienvenida también a nuestro invitado de hoy, que nos va a permitir hablar de emprender en el negocio de las finanzas. Él es Martín Dodorico, uno de los fundadores de, ahora vamos a decir, tres cofundadores son, Tres somos, tres. de Guardian Capital. Bienvenido, Martín. Muchas gracias, un placer estar acá. Al contrario, gracias por venir. Primero vamos a definir qué es Guardian Capital, porque no todos tienen que saber qué es Guardian Capital. Y tengo entendido que es una sociedad de bolsa, y mi ignorancia me lleva a preguntarte qué es una sociedad de bolsa también. Así que empecemos por los pasos. El ABC. El ABC, tal cual. Bueno, para empezar, Guardian Capital no es una sociedad de Bien. bolsa. Empezamos así aclarando. Empezamos mal. Hay distintas, igual suele pasar, así. Es una LIC. No es una LIC. Una Tampoco. sociedad de bolsa Tampoco. es una LIC. O sea, está bueno esto que lo sepa la gente, que hay distintas figuras dentro del mercado de capitales. Que esto es el ente que lo regula, es Comisión Nacional de Valores. Y vos podés ser una LIC, que es un agente de liquidación y compensación, lo que antes eran llamadas las sociedades de bolsa o brokers. Y lo que es Guardian Capital es un agente productor jurídico. Esto es un claro ejemplo de lo que es un family office, una empresa que se dedica a administrar el patrimonio de personas o empresas y lo hace mediante la sociedad de bolsa. Es decir, Guardian Capital no funciona como intermediario, sino que funciona como el asesor que le abre la cuenta al cliente. El profesional que sabe. Exactamente. Entonces, Guardian tiene contratos con distintas sociedades de bolsa y elige ahí a, a dónde lleva ese cliente o empresa. Claro. Y ahí es su asesor. Entonces, no funcionamos como agente de liquidación, sino como el asesor de la persona. O sea que ustedes trabajan con distintos ALIC, con distintas ALIC en ese caso. Exactamente. Y según el riesgo que quiera correr cada uno de tus clientes Y el volumen. y el volumen, van decidiendo el tipo de operaciones. Ese Exactamente, exactamente. Nosotros vemos en base al tipo de cliente que viene, dónde lo llevamos. De Claro. alguna forma, obviamente, el cliente puede elegir, pues nosotros tenemos contratos con muchísimas sociedades de bolsa, entonces, si ya viene con una preferencia, se la podemos dar, pero si no, bueno, decidimos un poco nosotros por él en base al volumen, a qué instrumentos quiere operar. ¿Se estudia eso, Martín? Se estudia, bueno, en mi caso yo estudié administración de empresas en Ditela y después hice una maestría, me especialicé en finanzas, hice una maestría en finanzas también en la universidad. Creo que eso ya te da un buen paraguas. ¿Y cuánto hay de oficio? Y hay mucho, también es muy autodidacta el rubro. Hoy hay mucha información, entonces vos podés informarte mucho con, bueno, podcasts como estos, incluso, digo, en Twitter hay mucha información de finanzas, libros, así que hay mucho de ese aprendizaje personal. Hay cursos de trade también un poco engañosos. También. Hay de todo. También. Pero para un emprendedor es un camino no habitual, digamos, dedicarse a la finanza. Entonces, por ahí lo interesante es que nos cuentes un poco cómo fue ese Camino. paso, ¿no? Ese camino. Exacto, sí. La gente suele emprender, viste, más en cosas de producto por ahí. Sí, tangibles. Sí, un restaurante, una marca de ropa. Un servicio de lo que estudió, por Sí, ejemplo, ¿no? dentro de la industria hay pocos que se animan a dar ese salto de independiente. Normalmente la mayoría trabaja para la De salida Racing también puede dar esa. de Racing. Sí, claro. Digo, esas palabras así son un poco fuertes a eso. Exacto. Entonces, bueno, o sea, lo que vos ves en la mayoría de esta industria es gente que trabaja en los brokers, en las ALICs, ¿no? Entonces son asesores financieros dentro del broker. El broker les da las cuentas para asesorar, ellos también pueden llevar sus La clientes. clientela. Exacto. Pero mucha gente, bueno, no se anima a dar ese salto y bueno, es un ¿Y de poco... qué depende? Claro. Y depende un poco de... Es un poco, nosotros lo vemos... ¿Cómo construís la confianza para dar ese salto? Lo vemos como el camino del médico. Viste que vos el médico tenés el que trabaja para la obra social y después se independiza y dice, che, Su yo ya propio consultorio. me abre su propia consultora. Si uno cree en uno mismo y da un buen servicio, Te animas a atender el particular. camino natural es que vos te vayas a ser independiente y vayas por ese camino de marca personal, sea unipersonal o con una empresa como lo hicimos nosotros. Antes, fuera del aire, hablabas de la conformación de la sociedad, ¿no? Que tenés dos socios. Y no te hice una pregunta fuera del aire porque la quería dejar para acá. A la hora de elegir socios o cofundadores, ¿es mejor complementarse o ser del mismo palo, por así decirlo? O sea, que piensen lo mismo que yo
y que tengan los mismos ideales o que se complementen. Claro, en finanzas se busca más la creatividad y la opción de abrir ideas y un abanico de propuestas, o se busca gente que te apoye En lo que en yo lo que vos pienso. pensás. Yo creo que 100% complementarse. En mis dos socios, que son Pedro y Tomás, encontré un complemento perfecto. Los tres nos formamos en la misma escuela, que es, o sea, el mismo broker, la LIC, donde salimos. Trabajamos, de hecho, en el mismo equipo, nos conocimos trabajando, pero cada uno tiene su aporte distintivo al otro, y eso hace que sea más enriquecedor, tanto para el servicio que damos como para la sociedad, para hacer una marca, porque no nos olvidemos que, o sea, lo que estamos haciendo nosotros en Guardian Capital es formar una marca de cero. Entonces, bueno, llevan 1000 acciones. Nosotros lo decimos mucho en la oficina, que son las 1000 acciones que uno tiene que hacer para hacer una marca, desde marketing, lo que sea, hacer un mejor servicio para el Conseguir cliente, clientes, todo lo hablar con comercial. ellos. Entonces, en eso está bueno la diversidad y que cada uno aporte algo distinto. ¿Y ellos qué te aportaban a vos? ¿Qué te faltaba? ¿Qué sentías vos que te faltaba como para no quedarte solo en tu emprendimiento? Bueno, particularmente en Pedro, o sea, es una persona súper formada en todo lo que es el mercado global, tiene una visión enorme en todo lo que es el análisis de mercados internacionales, geopolítica, como nada, de historia, que eso aporta mucho, enriquece mucho a la hora de dar un servicio y hacer una propuesta de inversión o hablar con un cliente. En el lado de Tommy viene del palo más de creación de pymes, manejó una pyme, entonces es muy fuerte en lo contable, en todo lo impositivo, En el día a día. en el día a día, Agarrarse un poco los en pies. todo, arma unas planillas que solamente él las entiende, así que en ese sentido, y creo que la clave es eso, ¿no? Encontrar personas que te sumen. Si yo tuviese 2 personas iguales a mí, y probablemente nos chocaríamos más o no habría ese valor agregado, así que en ellos dos encontré eso. Y en esto de emprender en finanzas, que como decimos no es un camino de lo más habitual, ¿qué recomendación podrías dar a otras personas que están interesadas también en crear su propio negocio a partir de este vertical o de este rubro? Yo creo, algo que nos funcionó a nosotros, que es como nuestro motor silencioso, es el enfocar mucho en el servicio, o sea, desde lo simple. O sea, un cliente nos habla y creo que no demora más de 3 minutos en tener una respuesta, a ese nivel. Y estar, ¿viste? Poner la cara en los buenos momentos como en los malos. Eso el cliente lo valora. ¿Y cómo te lo recompensa? Con el referido. Ese fue el gran sustento de nuestro crecimiento. ¿Cuánto hay en el servicio que ustedes ofrecen de contención y de calmar ansiedades? Porque es Muchísimo, manejar dinero, ¿no? En definitiva. muchísimo. Y de orientar en bajar a tierra las ambiciones Sí, eso, la de- ansiedad, digamos, ¿no? sí, de Porque querer es dinero hacerse ajeno rico en 2 días. con manejar. Tal cual, muchísimo. Tenés de los dos extremos, de gente que cuando está ganando plata te llama y te dice, che, vendamos rápido porque quiero tomar ganancia y vos lo tenés que frenar un poco porque hay una clave en las inversiones que es dejar correr las ganancias y mucha gente no lo entiende, se pone como Sí. muy ansiosa. Y por el otro lado, cuando ocurren eventos imprevistos, geopolíticos o económicos, también Miedo. la desesperación de decir, bueno, está bajando, quiero vender y también eso, tenés que calmar ese Claro, miedo. contenerlo un poco. Exactamente. Sigo metiéndome en tu negocio. ¿Quién es mejor cliente? ¿El que sabe mucho y el que te pregunta y te dice, che, tengo esto? Porque vos en definitiva sos asesor, ¿no? Sí. O sea, el que sabe, el que te trae a vos la Claro, que data. te habla de igual a igual casi. Claro, el que dice, no, vamos por acá, o el que dice, tomá mi activo, mi capital, hacé lo que quieras. Medio tibia la respuesta, la voy a ir pensando mientras No, la no me respondo, gusta que sos el team Autonio porque acá no pero me gusta lo los dos, porque el que viene con data está bueno porque te eleva la vara, o sea, te obliga a estar todo el tiempo, porque si fuesen todos los clientes, digo, que te delegan todo y no saben nada, de alguna forma te achanchás, porque decís, Ah, mira, no te obliga a estar todo el tiempo. un plazo fijo y listo. Exacto. Claro. La plazo vivo nunca. Buscando y buscando. Exacto. Eh, si me preguntas, bueno, me la voy a jugar. Vamos por el cliente que delega, porque de alguna forma el que viene con data está buenísimo y te obliga a estar informado, pero a veces quiere meter mano de más
No te digo que no te deja hacer tu trabajo, pero Molesta un pero no poquito. como vos lo querés hacer. Claro, claro, Eh, claro. Y después de la primera, imagino que es la ambición de hacerme rico en el menor tiempo posible. ¿Cuál es la segunda, el segundo pedido? ¿Qué haces? No No, sé. no sé, imagino que ese es el primer pedido que en general, con otras palabras, pero quizás te hacen, ¿no? Como puedo maximizar mi ganancia en menos tiempo. Pero digo, ¿cuáles son las dos principales demandas con las que se acercan los clientes? Sí, querer ganar dinero rápido, esa es la primera que tenemos que desmitificar y sí, que eso, que no haya vaivenes en la bolsa, la gente piensa que desde lo más conservador vos tenés riesgo, o sea, por más de que yo te diga, te compro un bono que es renta fija y te va a pagar intereses, en el medio el bono puede caer un poco y al mes por ahí estás en negativo. El tema es que la gente piensa que, viste, va todos los días a dar positivo. A veces tenés gente que empezó a invertir al día siguiente ya te está llamando a ver si, No. si ganó plata. Y no ocurre así, pero algo que hacemos mucho en la empresa es educar al cliente, Mm, entonces para que entienda lo que está operando. Si no, es más difícil nuestro trabajo. Por eso Claro. nosotros tenemos dos pilares que son la cercanía y la comunicación. Estar cerca del cliente en esa respuesta rápida, Conocerlo, ¿no? conocerlo y después la comunicación creo que es clave para que no ocurran estos problemas, porque si vos le explicás, che, vamos a invertir en esto, estos son los riesgos, se va a mover así, puede Ujú, ocurrir esto, ujú. después no hay sorpresas. En cambio, si vos funcionás como funcionó el banquero tradicional históricamente, que es vos dame la plata, yo me ocupo, no Que nunca te preguntes, atiende el teléfono. sí, Eso lo digo yo. eh, que no me preguntes, bueno, te ocurren estas cosas, ¿no? El cliente se empieza a molestar, habla con sus amigos, dice, Claro. Claro. no, no, Empezaron no tengo claro qué está pasando, esto, digo, pasó un mes, no gané plata. Ujú. En cambio, si vos lo comunicás, le explicás el producto, que es lo que hacemos en Guardian Capital, bueno, el cliente de alguna forma va a entender más lo que va a operar y va a ser mejor toda la relación, tanto del asesor como del cliente. Diste una pista para una nueva pregunta. Los comunicólogos decimos que todo es un problema de comunicación. Digo, que en definitiva, todo se puede resumir a un problema de comunicación. Todo, todo, absolutamente todo se puede reducir a eso. Parte de razón tenemos. Aparte de razón tenemos, pero hay un poco de eso en el sentido de cómo son las vías de comunicación con tu cliente. Digo, le mandás un newsletter, hablas por teléfono, le mandás WhatsApp. Prevenís, o sea, antes cuando Los tenés, imaginás que va a haber una claro, te pequeña crisis, te anticipás, anticipás, le mandás informes periódicos. les armás reuniones, ¿cómo es el día a día? Mira, nosotros tenemos una comunidad en WhatsApp donde cargamos todo lo que está ocurriendo en el mercado en tiempo real para que el cliente esté conectado con esta Ujú, situación. ujú. Eso, Por un lado. por un lado. Después tenemos las tres vías de comunicación clásicas que son WhatsApp, mail y presencial. En ese orden es como nos manejamos nosotros. El cliente prefiere generalmente un WhatsApp, o sea, un llamado o mensaje. Después alguno puede preferir, viste, un mail o lo que sea, algo más formal. Y por último, venir a la oficina. La verdad es que hoy, digo, desde la pandemia se eliminó un poco esa reunión presencial. Ujú. Tenemos igualmente, o sea, en la semana vienen clientes a la oficina, pero son los menos. Porque si no soy famoso, no me dijiste nada. Claro. Pasó tal cosa, Y, no me dijiste nada. y retomando eso que pregunta Lean, en este camino emprendedor, ¿cuáles son los aprendizajes que tanto tus socios como vos obtuvieron y que los llevaron a hacer quizás cambios o ajustes en el servicio o en la propuesta? Yo creo que el primer aprendizaje es que no hay atajos, o sea, tenés que pensar un proyecto a mediano o largo plazo y mantenerte ahí. Obviamente en el medio podés ir cambiando algunas estrategias, pero en nuestro caso fue tener una idea de crear una marca que sea referente en el mercado de capitales, asesorar muy bien, focalizamos en el servicio, lo que se llama el user experience, que la persona desde que entra a la oficina o interactúa con nosotros por WhatsApp, tenga todos pasos simples para empezar a invertir. Si vos ya le empezás a hacer, viste, Zarazo. una zaraza, viste, o muy, viste, tenés que firmar un papel, nosotros digitalizamos todo para que se abra la cuenta en el acto, no lleva más de 3 minutos, que tenga la propuesta en el mismo día Ujú. y que ya pueda empezar a invertir y entienda el producto. Eso es el proceso que logramos crear y mantenerse en eso, ¿viste? No, Pero hubo algo que les sorprendió y que dijeron, bueno, esto no pensamos que iba a ser así, y entonces a partir de este descubrimiento vamos a hacer tal cosa. que se me venga así a la cabeza ahora, no, pero sí, emprender creo que es un aprendizaje constante. O sea, vas
viendo qué es lo mejor para tu negocio y es tomar riesgos todo el tiempo, es prueba y error. Corregime si me equivoco en otro mito que también hay en el sector, que es hay que tener mucha edad para dar asesoramiento. O sea, tenés que ser un tipo o una mujer muy experimentada, con no menos de 20 años Porque de si no te carrera. desconfían de vos. Desconfían Exactamente. de Te tu vemos joven, experiencia. sos joven, no te vemos solamente. Corregime o si me equivoco con ¿Cómo ese mito. compensás esa falta de edad que No, puede sí, es un derivar? mito, por ahí no es un Quizás no es mito. un mito, claro. No, es una realidad. O sea, nosotros siempre decimos que tuvimos el triple de esfuerzo porque no veníamos de familiares dentro de la industria, es decir, nos tuvimos que armar nuestra propia marca personal y en pos de eso crear Guardian, y encima somos jóvenes. Entonces es como el triple esfuerzo porque normalmente la gente, al igual que los médicos, de vuelta traigo el caso de los médicos, quiere, viste, la eminencia o el Claro, tipo grande que tiene, más experimentado. porque piensa que eso es más Es garantía. seguro, es garantía de... Claro, es un problema que se soluciona pronto. En poco tiempo ya no van a tener ese riesgo. Exacto. Entonces, pero lo que sí encontramos como ventaja contra eso es que, lo que te decía, el banquero tradicional tiene un sistema de comunicación medio arcaico de, bueno, vos dame la plata, yo me ocupo, no te informo nada, y eso creo que está, digo, dejando de existir de a poco. La gente valora La interacción. la interacción, el tiempo que le damos nosotros al cliente de explicarle todo esto, bueno, de educarlo de alguna forma y que entienda lo que está operando, y creo que eso, bueno, al revés, nos jugó a favor en eso de ser jóvenes. Excelente, desmitificado entonces. Desmitificado. Muchas gracias, Martín, por estar acá y por contarnos un poco de esos caminos del emprendimiento, en este caso en finanzas. Un placer. Nosotros nos encontramos en el próximo capítulo aquí en IB Campus. Muchas gracias.